continuar con un capítulo de fisiología. Nos habíamos quedado en la parte de páncreas, ¿no? Nos faltaba ver la parte de páncreas endocrino. Recuerden que el páncreas es una glándula mixta, ¿no? Un 99% del páncreas tiene función exocrina, eso lo vamos a ver en fisiología digestiva, ¿no? Y eso está formado por, a nivel histológico, acá en la imagen pueden ver los llamados acinos pancreáticos, ¿no? Los acinos son los que representan la función exocrina, que básicamente es el 99%, ¿no? Función digestiva, porque son los que van a producir las enzimas para la digestión de los alimentos. Pero este 1% es el que forma la parte endocrina, ¿no? El 1%, la parte endocrina, viene a estar formado por los llamados islotes de Langerhans, ¿no? A nivel histológico, entonces tienen que recordar eso, que los islotes de Langerhans representan el 1% del tejido pancreático y representan la parte endocrina, que como pueden ver hay una infinidad de células, ¿no? Una agrupación de células donde la más abundante, ahí está de color celeste, la más abundante son las células beta, que son las que tienen como producto de secreción esta proteína de 51 aminoácidos, que es la insulina, ¿no? Entonces la célula beta produce insulina, es la célula más abundante de los islotes de Langerhans. Luego la que está de color morado es la célula alfa, que produce glucagón, ¿no? Célula alfa, que es la hormona contrarreguladora, ¿no? La hormona antagónica de la insulina. Y luego de color azul pueden ver ahí la célula delta, que produce somatostatina, ¿no? Somatostatina. Muy bien. La insulina es una proteína que tiene 51 aminoácidos, el glucagón contiene 29 aminoácidos y la somatostatina contiene 14 aminoácidos, aunque hay variantes, pero la más frecuente es la de 14 aminoácidos. Entonces son los tres principales productos de secreción, ¿no? Que vienen a ser hormonas, ¿no? Recuerden que son hormonas de tipo peptídicas, son proteínas. En algunos casos también se ha identificado la célula F, ¿no? La célula F, que produce el llamado polipéptido pancreático. Por ahí van a escuchar el polipéptido pancreático, ¿no? Que también forma parte de los islotes de Langerhans. Entonces, esas 4 células forman parte de los islotes de Langerhans, ¿no? Recuerden entonces que la más abundante es la célula beta, que es la que produce insulina, que es la que vamos a hablar. Cuando hablamos del páncreas, doctores endocrino, estamos hablando de lo que viene a ser el control del metabolismo energético, ¿no? El control del metabolismo energético, porque la insulina lo que va a hacer es almacenar la energía y lo que va a hacer el glucagón es gastar esa energía, ¿no? Liberar esa energía. Entonces hay una homeostasis ahí en el metabolismo energético. Vamos a comenzar con la insulina, ¿no? La insulina se forma como la llamada proinsulina, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso forma la llamada preproinsulina, que es una proteína grande, es una macromolécula que luego se degrada, ¿no? a la llamada proinsulina, la proinsulina, que viene a ser que la proinsulina viene a ser la insulina activa, que tiene, hemos dicho, 51 aminoácidos, más el péptido C, que es una proteína conectora, que acá lo están viendo de color blanco. Esto todo que ven acá en el gráfico es la proinsulina, ¿no? Esto es la proinsulina, que está formada por la insulina, que tiene 2 cadenas, la cadena A y la cadena B. Esta es la cadena A y esta es la cadena B, que están unidas por puentes disulfuro, ¿no? Puentes disulfuro.
Y esto de blanco que están viendo acá es la proteína conectora, que es el llamado péptido C. ¿Ya? Péptido C. Entonces lo que están viendo ahí en la imagen es la proinsulina, que es las dos cadenas de la insulina, cadena A y cadena B, unidas por dos puentes disulfuro, y el conector, que es el péptido C. Al final el péptido C se dosa y representa la reserva de insulina. ¿Ves? En la clínica el dosaje de péptido C nos representa lo que viene a ser la reserva de insulina. Entonces el retículo endoplasmático rugoso produce la proinsulina, luego en el endoplasmático liso se produce la proinsulina y luego en el aparato Golgi ya se libera la insulina, ¿no? Se libera finalmente la insulina activa, que como hemos dicho tiene 51 aminoácidos, está formado por dos cadenas, la cadena A y la cadena B, unida por dos puentes disulfuro. Entonces se van modificando. Entonces recuerden que se forma en el retículo endoplasmático rugoso, luego pasa al liso, luego el aparato Golgi y luego se almacena en gránulos. ¿Correcto? La insulina se almacena en gránulos en la célula beta del páncreas, de tal manera que cuando necesitamos insulina, entonces se va a liberar, ¿no? Entonces se almacena en forma de gránulos. Por lo tanto, hay insulina preformada. Ojo, hay insulina preformada. Cuando el cuerpo necesita, ¿ya?, insulina, vamos a tener ya gránulos que están conteniendo insulina activa. Cuando hablamos de su receptor, el receptor de la insulina es un receptor acoplado a enzimas, ¿no? El receptor de insulina tiene también subunidades. Miren, acá está la subunidad alfa, que es la primera la cual se va a unir la insulina. Está la insulina se une primero a la subunidad alfa y luego la subunidad alfa fosforila a la subunidad beta, que está unida, como pueden ver, a una enzima. Miren, la subunidad beta está unida a una enzima que es la tirosinquinasa, ¿no? La tirosinquinasa. Por eso cuando les pregunten qué receptor tiene la insulina, el receptor de la insulina es un receptor acoplado a una tirosinquinasa, ¿no? Es un receptor de tipo tirosinquinasa. No es un receptor acoplado a proteína G, como es la mayoría de las proteínas, ¿no? Del hipotálamo, de la hipófisis, son proteínas acopladas a la proteína G. La insulina es diferente. La insulina es una hormona peptídica de 51 aminoácidos que está acoplada a una tirosinquinasa, ¿no? Su receptor tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Entonces se une primero a la subunidad alfa, esta se fosforila, se activa la subunidad beta y la beta activa a esta enzima, que es la tirosinquinasa, que es la que va a fosforilar. Recuerden, quinasa significa fosforilación, va a fosforilar a otras enzimas que van a producir finalmente la función de la insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina, doctores? Almacenar energía. Almacén de la energía. Y para ello, ¿qué va a hacer? Formar, sintetizar. ¿Qué va a sintetizar? Va a sintetizar glucógeno, que es la reserva energética de los carbohidratos. Va a sintetizar grasas, que es también reserva energética desde el punto de vista lipídico, que va a formar triglicéridos. Va a sintetizar proteínas, aumenta la captación de aminoácidos en el músculo y aumenta la síntesis de proteínas. Entonces lo que está haciendo la insulina, que es almacenar la energía, ¿correcto? La insulina lo que hace es almacenar energía, sintetiza glucógeno, sintetiza proteínas, sintetiza grasas. Por eso es la hormona típicamente anabólica, es el concepto que deben recordar. La insulina es una hormona anabólica porque produce. ¿Y qué va a producir?
almacén de energía, ¿no? Glucógeno, triglicéridos y proteínas, como vamos a ver. Entonces, de esa manera es como actúa la insulina, ¿no? La produce la célula beta, luego se secreta y actúa con su receptor acoplado a la tirosina quinasa. Muy bien, vamos a ver cuál es el estímulo. Siempre que hablamos hormonas, en la clase pasada hemos hablado del estímulo, ¿no?, que va a favorecer la liberación de insulina. Y cuando nos pregunten cuál es el principal estímulo para que la célula beta, esta es la célula beta del páncreas, ¿correcto? Esta es la célula beta del páncreas. ¿Y cuál es el principal estímulo para que la célula beta produzca o libere insulina? La respuesta es la glucosa. La glucosa es el principal estímulo, ¿no?, para producir y liberar insulina. ¿De qué manera? Cuando la glucosa aumenta en la sangre, entonces esa glucosa, los islotes de Langerhans, doctores, como ustedes pueden ver acá, están bien vascularizados, miren, tiene bastantes capilares. De tal manera que cuando la glucosa aumenta en la sangre, entonces esa glucosa va a ingresar en la célula beta. ¿A través de qué transportador? Recuerden, la glucosa se mueve por difusión facilitada y el transportador que está en la célula beta del páncreas son los GLUT2, ¿no? Y el GLUT2 es el que va a dejar entrar la glucosa en la célula beta del páncreas. Ahí lo están viendo. Entonces esa glucosa entra a la célula beta. ¿Y qué hace la célula beta? A partir de la glucosa, como es combustible celular, produce ATP, ¿no? Se hace una glicólisis y produce ATP. Este aumento de ATP, producto de la degradación de la glucosa que ingresó a la célula beta, ese aumento de ATP, miren lo que va a hacer: bloqueo. Va a bloquear ¿a quién? Al canal de potasio de la célula beta. De tal manera que al bloquear el canal de potasio se va a producir una despolarización de la membrana de la célula beta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el canal de potasio normalmente, ¿ya?, lo que está haciendo es sacar potasio, saca iones potasio hacia afuera, de tal manera que lo normal es que hacia afuera esté positivo y hacia adentro negativo. Eso es lo normal, ¿no? Ese es el potencial de reposo. Entonces, este potencial de reposo, que es afuera positivo y adentro negativo, se mantiene por estos canales de potasio, porque el canal de potasio lo que hace es sacar potasio, entonces hacia afuera liberamos iones positivos. Pero cuando se bloquea este canal, ¿y por qué se bloquea? Porque aumenta el ATP, producto de la degradación de la glucosa, ¿no?, producto de la glicólisis. Este aumento de ATP bloquea el canal de potasio, entonces ya no hay quien saque esos iones potasio, por lo tanto empiezan a acumularse los iones potasio en el interior de la célula. Y eso hace que se cargue positivo el interior y afuera negativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De una despolarización. Entonces, producto del bloqueo de los canales de potasio, la membrana se despolariza y se abren los canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces los canales de calcio se abren producto de esa despolarización. Entonces el calcio ingresa. Y el calcio, al ingresar, lo que va a favorecer, miren, es la exocitosis de los gránulos que almacenaban, de las vesículas que almacenaban la insulina preformada. Miren, acá está la insulina, que ya está en gránulos, que les había comentado, se almacena en gránulos, y cuando el calcio ingresa, producto de la apertura de calcio, voltaje dependientes, el calcio va a permitir la liberación de esos gránulos, liberando insulina preformada. Por eso, doctores, la insulina tiene dos fases en su liberación. Cuando se libera insulina, la liberación de insulina tiene entonces una parte preformada y una parte basal, ¿no? O sea, hay una primera fase y una segunda fase en la liberación de insulina.
la primera fase de la liberación de insulina es una insulina preformada, ¿correcto? Preformada, porque es la insulina que estaba en los gránulos. Y la segunda fase de liberación de insulina, la primera fase es la liberación inmediata o a corto plazo, y la segunda fase es la liberación sostenida, que se produce por insulina de novo, es decir, insulina que se forma nuevamente, que se forma en el retículo endoplasmático rugoso, luego en el liso y luego en el aparato Golgi, ¿no? Esas son las dos fases de la liberación de la insulina. Tenemos una primera fase de la insulina preformada, que es la que hemos visto. Cuando se acaba esa insulina preformada, se forma insulina de nuevo. Esa es la segunda fase, ¿no? La segunda fase. En el paciente diabético, esto de acá está alterado. En el paciente diabético. En el paciente diabético está alterado la secreción de insulina, la secreción en la fase 1. Es por eso que unos antidiabéticos, y lo vamos a ver en la parte de farmacología, lo que hacen es justamente corregir esa fase 1. Son los llamados secretagogos, ¿no? ¿Quiénes son los secretagogos? Las sulfonilureas. Las sulfonilureas. Las meglitinidas. Las sulfonilureas y las meglitinidas, doctores, se conocen con el nombre de secretagogos. ¿Por qué? Porque mejoran la secreción y liberación de insulina. Van a corregir esta fase 1 que en el paciente diabético está alterado, ¿no? Muy bien, entonces es cómo se secreta y se libera la insulina. Entonces tienen que recordar que el principal estímulo es la glucosa. La glucosa se degrada a ATP, el ATP bloquea los canales de potasio, se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio y el calcio permite la exocitosis, ¿no? Y ahí ven cómo se libera la insulina hacia la sangre, porque es una hormona endocrina, ¿no? Va por la sangre. Pero no es el único estímulo. La glucosa no es el único estímulo para liberar insulina o para secretar insulina. Hay otras sustancias también que favorecen la liberación de insulina. La glucosa es la más importante, pero hay otras, como por ejemplo hormonas como la colecistoquinina, la acetilcolina, y esta de acá que es una hormona gastrointestinal que es el GLP, ¿correcto? GLP, la colecistoquinina, la acetilcolina, esas son las que estoy mencionando, son hormonas que van a favorecer la liberación de insulina, ¿verdad? Favorecen la liberación de insulina. Colecistoquinina, acetilcolina, el péptido similar al glucagón, ese es el nombre del GLP, péptido similar al glucagón, ¿no? Es el llamado GLP, que es una hormona gastrointestinal, ¿no? Se forma en el tubo digestivo, al igual que el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico. Entonces, tenemos que la glucosa es el principal estímulo para liberar insulina, pero no es la única. También está la colecistoquinina, está la acetilcolina, que viene del tono parasimpático, ¿no? Recuerden, el tono parasimpático aumenta la liberación de insulina, y las hormonas intestinales, como es el GLP tipo 1, lo habíamos dicho, péptido similar al glucagón, y el GIP también, péptido inhibidor gástrico. A estas dos últimas hormonas gastrointestinales que aumentan la secreción de insulina se les conoce con el nombre de incretinas, ¿correcto? Se les conoce con el nombre de incretinas. Son hormonas gastrointestinales que aumentan la secreción de insulina. Todos estos factores aumentan la secreción de insulina. El más importante es la glucosa,
pero también tenemos la colecistoquinina, el tono parasimpático a través de la acetilcolina, el GLP y el GIP. ¿Cuál es el problema de las incretinas? Que son metabolizadas por una enzima y tienen un tiempo de vida media corto. La enzima que metaboliza las incretinas es el dipéptido peptidasa tipo 4, el DPP4. Es la enzima dipeptidil peptidasa tipo 4, es la enzima que metaboliza las incretinas, ¿no? Que metaboliza las incretinas. Muy bien, el efecto incretina es muy importante también que lo recuerden, porque en el paciente diabético ese efecto incretina está disminuido. Entonces, cuando uno habla de la secreción de insulina, correcto, cuando le doy dextrosa, que es glucosa al paciente, ¿no? La dextrosa es glucosa. Cuando le doy dextrosa por vía oral, esa es la secreción de insulina. La secreción de insulina es bastante, pero cuando le doy dextrosa por vía endovenosa, esa es la secreción de insulina. Entonces, esto explicaba que había un factor, ¿no es cierto? Había una diferencia acá. ¿Por qué cuando le daba glucosa al paciente por vía oral, miren, la secreción de insulina era mayor? Cuando le dabas dextrosa por vía endovenosa, la secreción de insulina era menos. Eso explicaba que había algo en el intestino que aumentaba la secreción de insulina. Ese algo se conoce con el nombre de efecto incretina, ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto incretina? Son las hormonas gastrointestinales, que hemos dicho es el GLP tipo 1 y el GIP, que aumentan la secreción de insulina, ¿no? Porque estas hormonas van hacia la célula beta del páncreas y aumentan la secreción de insulina, ¿no? Ese es el efecto incretina, que nuevamente en el paciente diabético se ha demostrado que está disminuido. El paciente diabético tiene alterado este efecto incretina, ¿no? Es por eso que hay antidiabéticos que potencian el efecto incretina. Y ahí está el inhibidor del DPP4, y ustedes saben ya que es el DPP4, es la enzima que metaboliza las incretinas, ¿no? Y ahí está la sitagliptina, ¿no? La sitagliptina es el inhibidor de la DPP4, o el análogo del GLP1, agonista del GLP1, que es el exenatide. Estos dos fármacos, sitagliptina y exenatide, lo que hacen es potenciar el efecto incretina, que está disminuido en el paciente diabético, ¿no? Son fármacos que vamos a ver complementarios, ¿no? Complementarios en el manejo del paciente diabético. Muy bien, entonces es importante conocer qué factores aumentan la secreción de insulina, ¿no? Entonces lo hemos comentado. Si te dicen, por el contrario, qué factores disminuyen la secreción de insulina, o sea, ¿quiénes inhiben la liberación de insulina? Los que inhiben la liberación de insulina es la somatostatina, es el glucagón y el tono simpático. ¿Y con quién trabaja el tono simpático? Con la norepinefrina. El simpático inhibe la liberación de insulina. De ahí que en una pregunta de examen, cuando les mencionaban, cuando uno esté estresado, las hormonas que se liberan son el cortisol, las catecolaminas, la GH, pero ¿qué hormona no se libera cuando uno está estresado? La insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, por aumento del tono simpático, ¿no?, disminuye su secreción. Recuerden que el tono simpático se activa cuando uno está estresado, ¿no? Entonces, cuando uno está relajado, y eso generalmente es postprandial, cuando uno, ¿no es cierto?, consume sus alimentos, está relajado, ahí es donde se libera insulina, ¿no?, en el postprandial. Pero cuando uno está estresado, con miedo, ¿no es cierto?, ahí no.
Cuando uno está estresado, se activa el tono simpático y la norepinefrina disminuye la secreción de insulina, ¿no? Disminuye la secreción de insulina. Muy bien, entonces de esa manera es como se regula la secreción de insulina, ¿no? Entonces miren, acá está la somatostatina, el glucagón, ¿correcto? Somatostatina y glucagón lo que hacen es inhibir la secreción de insulina, ¿no? Inhiben la secreción. En cambio la colecistoquinina, la acetilcolina, el GLP aumentan la secreción de insulina, ¿no? Aumentan la secreción de insulina. Es importante entonces conocer los factores que van a regular la secreción de insulina. Cuando hablamos de la función que tiene la insulina, entonces acá vamos a hablar de la función, cuáles son los efectos fisiológicos de la insulina, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Tú te tienes que acordar. La insulina, ¿qué hace? Almacena energía. Eso es lo que hace la insulina. Es la hormona responsable de almacenar la energía, de reservar energía para cuando haya escasez. Es la hormona anabólica por excelencia. La insulina se encarga de formar, estimula el anabolismo. Entonces miren qué es lo que hace la insulina. Ya saben que la insulina es producida por la célula beta. La insulina tiene su receptor tirosinquinasa y lo que va a hacer la insulina es varias funciones. Tenemos 3 órganos diana donde va a actuar la insulina: el hígado, ¿correcto?, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Son los 3 órganos diana de la insulina: músculo esquelético, hígado y tejido adiposo, ¿correcto? El tejido adiposo. ¿Y qué es lo primero que va a estimular la insulina? Lo primero que va a estimular es aumentar la captación de glucosa. Eso es lo primero. Porque si te preguntan cuál es la principal función de la insulina, es que es una hormona hipoglicemiante. Hipoglicemiante, es decir, disminuye la glucosa en la sangre. Recuerden, la concentración de glucosa en sangre es 70 a 90 miligramos por decilitro, ¿no? Esa es la concentración de glucosa en sangre, 70 a 90 miligramos por decilitro. Entonces, cuando uno consume alimentos, la glucosa aumenta en la sangre, es ahí donde se libera la insulina. Y la insulina lo que va a hacer, esta es su primera función, aumentar la captación de glucosa por parte de los tejidos. ¿Qué tejidos? Músculo esquelético, hígado y tejido adiposo. Y eso lo hace a través de que la insulina lo que va a hacer es aumentar la expresión de este transportador, el GLUT4. La insulina aumenta la captación de glucosa porque aumenta la expresión en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo, aumenta la expresión del GLUT4. Vamos a recordar un poquito de estos transportadores, ¿correcto? El GLUT. El GLUT estimula la captación de glucosa por transporte pasivo, recuerden, porque es una difusión facilitada, ¿no? Difusión facilitada, ya que es un carrier, un transportador. Tenemos el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3, el GLUT4 y el GLUT5. Se han descubierto más, por eso son los más importantes que deben recordar. El GLUT1 y el GLUT3 se manifiestan de manera constante en el sistema nervioso. Y ese es un concepto que deben recordar. La neurona expresa GLUT1 y GLUT3 y es independiente de insulina. Tú a la neurona no le vas a pedir permiso a la insulina para que captes la entrada de glucosa. La neurona es independiente de insulina, doctores. Y también, ¿dónde está el GLUT1 y el GLUT3? En la placenta. En la placenta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la mamá le pasa al feto glucosa a través del GLUT1 principalmente y con el GLUT3 también, ¿no? Entonces esos son independientes de insulina.
¿correcto? El GLUT2, ¿dónde está? En la célula beta del páncreas y en el hígado, ¿correcto? El GLUT2 está en la célula beta del páncreas y en el hígado. Ya saben para qué sirve el GLUT2 en la célula beta, ¿no? Es para que capte entre la glucosa y estimule la liberación de insulina. Y el GLUT4 está en el hígado, está en el músculo esquelético y está en el tejido adiposo. Y es los que dependen de insulina. Estos son los órganos que dependen de, o tejidos que dependen de insulina, ¿no? El músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Porque la insulina lo que va a hacer es aumentar la expresión del GLUT4 y es así como se capta la glucosa, ¿no? Por eso es una hormona hipoglicemiante, porque las células lo van a captar. Y el GLUT5 se diferencia de todos porque no transporta glucosa. ¿Qué transporta? Fructosa. Transporta fructosa. ¿Dónde va a estar? En el intestino y en el riñón. El intestino y el riñón tienen GLUT5 que sirve para la captación de fructosa. Y si alguien pregunta, en el intestino y en el riñón, ¿no es cierto? En el intestino y en el riñón, ¿hay también transportadores de glucosa? Sí, pero no se llaman GLUT, se llaman CGLT, ¿correcto? Que hacen un transporte ya no pasivo, sino activo. Se llama transporte activo secundario. ¿Por qué transporte activo secundario? Porque es su cotransporte. Doctores, transportan glucosa junto con sodio. Cotransporte glucosa con sodio. Se llaman CGLT. Y ahí también hay varios, pero los que deben recordar son el 1 y el 2. El CGLT1 está principalmente en el intestino para captar glucosa más sodio. El intestino capta glucosa más sodio, no capta glucosa solo, como el GLUT. Y el CGLT2 está principalmente en el riñón y sirve para reabsorber glucosa más sodio en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Principalmente en el túbulo contorneado proximal. Muy bien, esos son los transportadores entonces, ¿ya? De lo que viene a ser glucosa. Entonces estamos acá, el GLUT4 se va a expresar en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, y es así como la glucosa entonces va a ser captada, ¿no? Por estos tejidos, y eso gracias a la insulina. La insulina aumenta la expresión del GLUT4 y es así como el músculo, miren cómo capta glucosa, acá lo están viendo, miren, el músculo capta glucosa por estímulo de la insulina. ¿Y qué va a hacer el músculo también? Va a aumentar la captación de aminoácidos y va a formar proteínas. Entonces aumenta la síntesis de proteínas. Y la captación de glucosa en el músculo, ¿en qué se convierte la glucosa en el músculo? En glucógeno, ¿no es cierto? El glucógeno se almacena en el músculo y en el hígado, ¿no? Entonces miren lo que hace la glucosa. Aumenta la insulina, aumenta la captación de aminoácidos para formar proteínas y aumenta la captación de glucosa para formar glucógeno. Eso es lo que hace en el músculo. ¿Estamos? Aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la reserva de glucógeno, ¿no? Acá hay algunos términos que deben recordar, ¿ya? Que a veces son similares, pero a veces se pueden llevar a confusión. Cuando decimos glucogénesis, ¿ya? Estamos hablando de la síntesis de glucógeno. Eso es lo que estimula la insulina, la síntesis de glucógeno, que es la reserva energética, ¿no? De carbohidratos. Pero cuando tú dices gluconeogénesis, lo que estás haciendo es sintetizar glucosa.
sintetizar nueva glucosa, ¿correcto? Gluconeogénesis, sintetizar nueva glucosa. Entonces, cuando tú dices glucogénesis, es síntesis de glucógeno. ¿Y dónde se almacena el glucógeno, doctores? En el músculo y en el hígado. Ahí se almacena glucógeno. Y gluconeogénesis es la formación de nueva glucosa. ¿Y qué órganos forman nueva glucosa? El hígado y el riñón. El hígado y el riñón son los que forman nueva glucosa. Entonces acá yo coloco la insulina y digo, ¿qué hace la insulina? ¿Cuál de estos dos estimula? ¿Qué es lo que hace la insulina? ¿Estimula la síntesis de glucosa o de glucógeno? ¿Qué hace la glucosa? Almacén de energía, y la reserva energética es glucógeno. Entonces la insulina hace esto, estimula la glucogénesis y bloquea la gluconeogénesis. Eso es lo que hace la insulina, ¿correcto? Estimula la síntesis de glucógeno en el músculo y en el hígado y bloquea la síntesis de glucosa, porque no quieres producir tu energía. La insulina no sirve para producir energía, la insulina lo que hace es almacenar energía. ¿Cómo se llama la hormona antagónica de la insulina? Glucagón. ¿El glucagón qué hace? El glucagón es lo contrario, bloquea la síntesis de glucógeno y estimula la síntesis de glucosa. Es lo contrario de la insulina. ¿Estamos? Ya está, eso tienes que acordarte, porque esas palabritas como se parecen te puedes confundir, ¿no? Entonces hay que tener el concepto claro. Ahora, acá estamos hablando de síntesis, ¿correcto? Cuando hablamos de degradación, la degradación de glucógeno se llama glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la degradación de glucógeno a glucosa, ¿no? El glucógeno se degrada a glucosa. Es degradación del glucógeno. Y cuando degrada la glucosa, eso se llama glicólisis. Glicólisis es la degradación de glucosa. Degradación de glucosa. Ya está. Entonces, la degradación del glucógeno igualmente se hace en el músculo y en el riñón, músculo y en el hígado, porque el músculo y el hígado son los que almacenan glucógeno, y la degradación de la glucosa lo hace todas las células. Todas las células están diseñadas para degradar glucosa y producir energía. Entonces acá también, ¿no es cierto?, la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno a glucosa, eso es bloqueado por la insulina, porque la insulina no quiere degradar el almacén de energía, quiere formar. La insulina lo que hace es formar glucógeno y por lo tanto inhibe la glucogenólisis, ¿no? Estimula la glucólisis, eso sí, la insulina estimula la degradación de glucosa, porque como hay bastante glucosa hay que utilizarla, ¿no? El glucagón hace lo contrario, estimula la degradación de glucógeno, porque el glucagón lo que quiere es utilizar la reserva energética y bloquea la glucólisis, ¿no? Bloquea la glucólisis. Ya está. Eso entonces en cuanto a las funciones de los carbohidratos, ¿no? A los procesos de los carbohidratos. El concepto tiene que estar claro. La insulina lo que busca es almacenar energía y eso significa formar glucógeno.